Atentos los mayores, atenta la audiencia, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos, collacios de los cuentos y les historias. Hay que ver qué cosas y pasen a esta rapaza. El pa y la ma de Maya tienen una boda esta fin de semana, así que la niña tiene que quedarse con la so tía Felisa, que vive nuna villa pequeña, cerca a la costa. Nun conoz mucho a la so tía, nun la ve más que de xemes en cuando. Y una mujer bastante fea, la verdad, pero muy simpática, y cocina per bien. Ese día Maya cenó muy bien y durmióse muy pronto. La niña estaba cansada después de una semana de xareu y estudio en colegio. Pero pola noche despertóla un ruiu, y era como un marmullo. Sentíanse muchas voces que venían del desván. Levantóse y subió para arriba. En cuanto se entró, cuasi cae de culo del susto que llevó. Había una xunta de bruxes, toes bien fees. Parecía que estaban celebrando de alguna cosa. Y allí estaba también la sotia. Cuando la vio, Felisa allegóse a la niña y explicó lo que pasaba. Voy a contarte lo que pasa, Maya, ya que yo soy esta dómina, la presidenta de la Asociación de Bruxes Mariñanes. Somos toes bruxes bones, non facemos daño a naide. La niña miró pa la mesa con cierta rocea. Pero vosotres pa cocinar non usaréis esas cosas que salen nos libros. Pates de xaronca, pelos de mono, mocos de grillo y huellos de formiga. Felisa soltó una carcajada. Non, filla, non. Eso son historias pa meter mieu. Nosotres cocinamos cosas muy riques, con productos de primera. Miel, azúcar, fariña, chocolate. Maya quedó mucho más tranquila. Hasta se animó a probar de algunas cosas. Taben perbones. Pasó una noche perguapa y al acabar la xunta hasta marchó otra vez para la cama pensando que ella también quería estudiar pa bruxa y entrar a formar parte de la Asociación de Bruxes Mariñanes.